Muy buenos días con todos ustedes, muy buenos días a toda la mesa directiva. Señora congresista Paloma Naceda, la universidad comprende, aparte de la enseñanza superior, la investigación y creación de cultura científica, humanística y artística, pero con sentido crítico y creativo, para afirmar los valores principalmente éticos y cívicos que hoy en día hacen mucha falta en nuestra sociedad. Y con solidaridad social, también algo que se está perdiendo en estos momentos en todas las instituciones. Yo siempre pongo el ejemplo de los abogados y me van a disculpar ellos en el sentido de que ¿qué gana la universidad o el país formando a los mejores abogados del mundo si éticamente son peores que el delincuente que defienden? Entonces, en ese sentido, señora Paloma Naceda, tenemos que trabajar bastante al respecto. Por otro lado, ¿cómo es posible que en nuestro sistema universitario tengamos 5 carreras: administración de empresas, derecho, contabilidad, ingeniería de sistemas y educación, que congregan al 52% de nuestros estudiantes, de 26 carreras? Entonces yo creo que ahí también necesitamos un análisis muy concienzudo al respecto. Por eso la FENDUP ya ha hecho llegar a usted, a su despacho, una propuesta de modificatoria de la ley universitaria. Lamentablemente, tenemos que el superintendente de la SUNEDU es designado por resolución suprema por el presidente de la República, a propuesta del Ministerio de Educación, conforme con lo que establece el artículo 20 de la ley 30/220. ¿Eso qué ocasiona? Ocasiona que haya una dependencia de la universidad por el poder político, violando la autonomía universitaria. Por eso que también nosotros exigimos que dentro de la estructura del Estado se retome la estructura anterior, en donde la universidad estaba como un ente autónomo y no bajo el Ministerio de Educación. Debemos asimismo establecer que esta autonomía universitaria debe ser en la práctica, no solo en la teoría, una autonomía normativa de gobierno académico, también administrativa, económica, y que debe ser inherente en todas nuestras universidades. Lamentablemente la SUNEDU ha venido violando y transgrediendo esta autonomía en muchas universidades y el Ministerio de Educación no se ha pronunciado al respecto. Por eso proponemos que nosotros, los docentes universitarios, debemos estar ahí participando activamente. En conclusión, solicitamos la desactivación de la SUNEDU y que se cree un Consejo Nacional de Educación Superior Universitaria, al cual nosotros denominamos el Consejo Nacional de Educación Universitaria, CONESU. Por lo tanto, este órgano debe ser un órgano técnico especializado con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa en el ejercicio de sus funciones y que no dependa del Ministerio de Educación. El Consejo Nacional debe estar integrado principalmente por académicos, por lo tanto, en su conformación debe estar representado por los docentes de la universidad pública y de la universidad privada. Asimismo, planteamos que en este consejo esté la participación del Ministerio de Educación, de CONCITEC y de un representante del CEPLAN, asimismo un representante de los colegios profesionales. En el caso del superintendente, el superintendente debe ser elegido por voto universal por los docentes universitarios y no designado a dedo.
Dentro de las modificaciones de la ley encontramos algunos artículos que deben ser modificados, como por ejemplo en los grados y títulos, que el grado de bachiller debe ser nuevamente automático. Y el título de profesional debe ser indispensable para el ejercicio profesional, tanto en instituciones públicas como privadas, porque si no vamos a tener hasta ministros que no tienen título profesional. Con relación al Consejo Universitario, también dentro de los integrantes deben ser nuevamente considerados todos los decanos de las facultades y no un porcentaje de ellos. Y también deben participar representantes de los trabajadores y de los docentes con voz y voto. Sobre la edad del docente universitario, si bien es cierto, se ha logrado modificar el artículo 84 para que los docentes universitarios permanezcan hasta los 75 años, la PENDUF plantea que no debe haber límite de edad para el ejercicio de la docencia, hasta que no tenga el docente universitario un retiro digno y una pensión digna. Ese es el requisito, señores. Lamentablemente las autoridades de las universidades hacen pesar el palito a los docentes universitarios para que haya un enfrentamiento entre nosotros, indicando que no van a haber ascensos hasta que no sea retirado o no se muera un docente en la universidad. Por lo tanto, por favor, tenemos un minuto para terminar. Hay varias personas que desean hacer uso de la palabra y si usted emplea más tiempo del indicado, le va a quitar tiempo a otros participantes. Para terminar, por favor. Por lo tanto, nosotros exigimos en primer lugar que la promoción y el nombramiento de los docentes sea un derecho en la nueva ley universitaria. Por lo tanto, si un docente cumple con los requisitos de maestría, doctorado, etcétera, etcétera, debe ser promovido automáticamente y no esperar a que un docente se muera para ser promovido. La docencia universitaria ya está anunciando un paro de 24 horas para el día 8 de mayo, al ver que no existe un respeto al Estado de Derecho por parte del Ejecutivo y por lo tanto al nuevo ministro de Educación también le pedimos la apertura del diálogo. Hemos solicitado reiteradamente apertura de diálogo, pero sin embargo nunca nos han dado. Y nosotros lamentablemente vamos a tener nuevamente que iniciar una huelga nacional indefinida, lo cual no queremos y sabemos que eso va a perjudicar principalmente a los alumnos y a la institución. Por lo tanto, esperamos que este gobierno... Muchas gracias por su participación. Por favor, siguiente invitado. Solo para terminar, congresista. Por favor, para terminar. Solo para terminar. Esperamos que por lo menos el ministro en estos momentos vea a la educación como una inversión y no como un gasto. Muchas gracias. Invitamos al profesor Pedro Camero Hermosa, secretario de Organización de la Federación de Docentes Universitarios del Perú. Se le pide a todos los invitados, por favor, hacer el uso adecuado del tiempo y dirigirse también con el respeto debido a esta sala. Gracias. Un saludo cordial a los integrantes de la mesa, a los congresistas, a las autoridades y también a los asistentes. En concreto, a raíz de la adopción de la ley 3220, la universidad pública peruana se ha sumido en una crisis académica, económica, administrativa y social. En lo académico, vale destacar que a raíz del despido de docentes mayores de 70 años, las autoridades universitarias han convocado a distintos concursos y muchos de ellos se han sido declarados desiertos por dos razones: por los bajos sueldos que se pagan a los docentes y también porque las exigencias de la nueva ley no están de acuerdo con los sueldos. Por tanto, las autoridades universitarias se han visto obligadas a invitar profesionales para que ejerzan la función docente y eso se llama improvisar y perjudicar al estudiante por el resto de su vida. En lo económico no hay un presupuesto suficiente para atender a las universidades, sin embargo exigen licenciamiento. Entonces, sin recursos no se puede hacer universidad. En lo administrativo,
Es Economía y Finanzas y SUNEDO los que tienen que dar pase a toda aquella iniciativa que parte desde las universidades, al amparo de que el titular de pliego es el rector, y cuando se llega al Ministerio de Economía y Finanzas no existe tal titularidad. En lo social, se nos ha quitado, no se cumple con la homologación, se ha quitado los beneficios sociales, se paga por concepto de CTS un monto humillante, en unos casos de 50 soles y en otros de 98 soles por año, que multiplicado por los 30 años que pide la ley, no supera en el mejor de los casos los 3.000 soles y en el peor de los casos 1.500, que es un trato humillante para quienes han entregado 30 años o más de su vida en la formación de profesionales al servicio de la comunidad. Sobre los beneficios sociales, si bien ya está aprobado por la Comisión de Educación, falta ser aprobado en el Pleno, ha bastado un oficio de la Oficina de Control Institucional de algunas universidades al amparo del Decreto Legislativo 276, en la que dicen que el docente universitario no tiene derecho ni al pago de 25 o 30 años, ni al subsidio por luto sepelio. Sin embargo, el mismo Decreto Legislativo 276 tiene en su primera disposición complementaria, transitoria y final, dice que los funcionarios y servidores públicos comprendidos en regímenes propios de carrera son regulados por esta ley. Es decir, no han leído completamente y se nos ha quitado. Nosotros estamos exigiendo a las autoridades universitarias que restituyan esos derechos. La compensación por tiempo de servicios. Existen muchísimos decretos, la 051, 86, la ley, la 276 mismo, la ley 30.500, etc. Unos hablan, cálculo de la CTS, sobre remuneración principal, otros sobre remuneración principal y ajustada, otros, como el último que ha salido para el sector magisterio, habla sobre el 14% de la remuneración mensual. Bajo esas condiciones hay una maraña de normas que no permite un cálculo correcto. Creo que en esto el Congreso tiene la palabra para regular y decir sobre qué monto realmente se debe calcular. Los cesantes y jubilados se encuentran prácticamente en la miseria, a pesar de que existe una ley de la persona de adulto mayor que establece derechos, y entre ellos dice una vida digna, plena, independiente, autónoma y saludable, la no discriminación por razones de edad, a no ser sujeto de imagen peyorativo. Esta ley, disculpen el término, es un saludo a la bandera, por tanto pedimos nosotros que se pueda corregir. Agradecemos nosotros la apertura que nos ha brindado el Congreso, especialmente a través de la Comisión de Educación, y en esto quiero agradecer también a los congresistas del Cusco que siempre nos han apoyado. Gracias a las gestiones que hemos realizado en el Congreso se han dado varias leyes, como la ley 30.518, la ley 30.680, dos leyes que han permitido incrementar los sueldos de los docentes universitarios. Pero nuestra meta no son los incrementos, es la homologación, es el cumplimiento del artículo 96, cosa que en ningún momento dejaremos de luchar por este derecho que la ley establece. También se ha modificado la ley que permite que ya no se cese a los profesores a 70 años, sino hasta los 75 años. Un minuto, por favor. Queremos indicar que la edad no debe ser razón para poder discriminar la función mientras haya capacidad física y mental. Por todo lo expuesto, señora Presidenta, le solicitamos a usted, con la presencia del señor Ministro, que instalemos una mesa de trabajo de negociación con la FENDUC, los señores rectores, los representantes de la sociedad civil, para ya dar una solución integral a la problemática de la universidad, como es el caso de nuestra autonomía, mayores presupuestos para la universidad, la atención de nuestros derechos como docentes. Muy agradecido por esta oportunidad y muchas gracias. Agradecemos al profesor. Invitamos al señor Raúl Pacheco Herrera, quien representa la Mesa Consultiva del Libro y la Lectura del Cusco, por 3 minutos. Muy buenos días, señores congresistas de las Comisiones de Educación, Juventud y Deporte, así como de Cultura y Patrimonio. A nombre de la Mesa Consultiva del Libro y la Lectura, agradecerles por la invitación que nos han hecho ustedes a nosotros a esta audiencia pública. La Mesa Consultiva del Libro y la Lectura nace a partir de una invitación que realizó la Dirección Nacional del Libro en el marco del proceso de consulta de elaboración de la nueva Ley del Libro a finales del año 2016. Una vez culminado este encargo,
este grupo humano decidió continuar reuniéndose con la finalidad de proponer políticas públicas, así como la de organizar y proponer eventos y actividades que fortalezcan la cadena productiva del libro, constituyéndose de esta forma la Mesa Consultiva del Libro. Desde nuestra existencia hemos realizado distintas acciones para fortalecer la cadena productiva del libro del Cusco. Nuestro primer esfuerzo fue sacar la Feria del Libro del Cusco de la cochera de un centro comercial y llevarla a la Plaza Mayor de nuestra ciudad. Así es, las 3 primeras ferias del libro en el Cusco se realizaron en la cochera de un centro comercial. Hemos organizado con éxito el libro Oranticuy en diciembre de 2017. Hemos implementado viernes literarios en la Biblioteca Municipal del Cusco y hoy nuevamente somos parte de la organización de la 5ª Feria del Libro del Cusco, así como actores fundamentales en el proceso de consulta de la Ley del Libro y la elaboración de los planes municipales del libro 2017. Es desde esta perspectiva y en base a nuestra experiencia que podemos afirmar que Cusco no es ajeno a la situación nacional que vive nuestro país en relación a la lectura y a la cultura. De acuerdo a los datos oficiales, los índices de comprensión lectora en los niños de 2º grado de secundaria en nuestra región llega apenas a un 10,4% a un nivel satisfactorio en 2016. Somos una región que no lee, con instituciones públicas a las que la educación y la cultura no son su prioridad. Como actores de la cadena del libro, como escritores, editores, distribuidores y lectores, podemos afirmar que el Estado, desde sus distintos niveles de gobierno, no cumple el rol que la Ley 28086, Ley de la Democratización del Libro y Acceso a la Cultura, se lo exigen. La 4ª Feria del Libro del Cusco fue un reflejo de este hecho. Como mesa consultiva, tuvimos que romper los reparos de los demás organizadores, como la UNSAC, Dirección de Cultura y Municipalidad del Cusco, a realizar esta feria en la Plaza Mayor. Y mientras nuestra principal preocupación era la producción editorial para la feria, tuvimos que entender que el rol de los coorganizadores se reducía a ofrecer locales, autorizaciones y logística, más no a proponer una política editorial. La UNSAC está en deuda por su nula producción editorial y expresamos nuestra sana envidia ante la producción editorial del Fondo de la Universidad de Puno. Cusco cuenta con muchas editoriales independientes: CBC, Chilico, Siete Culebras, Seques Editores, RSQ, Atog Editores, Huele Impresa, Incarri, solo por citar algunas, las cuales son ignoradas por las instituciones públicas, y ello se explica, señor Ministro de Educación, en la nula existencia de textos de editoriales locales en el plan lector que llega a los colegios de nuestra región. Sin embargo, podemos afirmar que sí existe una creciente producción editorial en el Cusco, pero muy al margen de las instituciones públicas. Con mucha indignación vemos cómo los puestos públicos relacionados a la cultura y la lectura son ocupados por personas que no tienen la formación requerida, la experiencia ni la expertise que se necesita. Criticamos abiertamente este hecho. Por eso, en momentos de obvio recambio político, exigimos la honestidad, capacidad y experiencia en gestión pública de quienes ocupen los cargos relacionados a la cultura. Zapatero a tus zapatos. Exigimos la absoluta transparencia de los dineros públicos invertidos en las acciones relacionadas al fomento del libro y la lectura. Por último, somos ciudadanos, tributamos y los recursos de este país también nos pertenecen, por lo cual tenemos todo el derecho de saber qué se hace con nuestro dinero, con nuestros impuestos y en los recursos que van relacionados a la cultura y la educación. Aunque en el discurso todas las instituciones nos hablen de diversidad cultural e interculturalidad, en la práctica se sigue concibiendo al libro y a la lectura desde un enfoque monocultural, occidental y moderno. Cusco es una región multicultural, mayoritariamente andina y con poblaciones amazónicas casi siempre invisibilizadas. Por ejemplo, hoy aquí no están. Sin embargo, las políticas públicas se implementan como si fuésemos occidentales, metropolitanos, incorporando nuestra diversidad como elementos decorativos y folclóricos. Por eso, insistimos en la importancia de valorar y fomentar la producción literaria e intelectual local, especialmente aquella que bebe de nuestra múltiple tradición cultural, junto a la producción de textos en lenguas originarias, el rescate y la difusión de la tradición oral. La revalorización del quechua pasa, además, por superar el debate entre los tri y pentavocálicos y reafirmarlo más bien como una lengua fundamentalmente oral, vigente y en constante cambio. Por otra parte, una historia mayormente ágrafa como la nuestra exige el uso de varios soportes, como el cómic y el video, para motivar un mayor gusto para la lectura, pero en la misma lógica, estas deben producirse desde un contexto cultural y local. Para terminar,
El desafío de mejorar nuestro nivel educativo no se encuentra solo en cemento y en colegios. También hubiéramos querido escuchar de quienes nos antecedieron cuánto invierten en producción de libros. El libro y la lectura en una ciudad con el peso histórico y cultural y literario del Cusco así lo exigen. La no existencia de una facultad de letras o literatura nos muestra que aún vivimos a espaldas de nuestra tradición literaria. Desde nuestros aportes como Mesa Consultiva del Libro y la Lectura del Cusco, hemos establecido el espíritu que debe guiar la constitución de la nueva ley del libro, en un documento que entregamos mediante la Dirección Nacional del Libro. Es así que proponemos, primero, el reconocimiento de la riqueza cultural de las regiones y su aporte creativo a la memoria nacional. Segundo, que las instituciones públicas como privadas apuesten por las editoriales independientes y también por los autores y artistas de nuestras regiones que no reciben la merecida atención, en especial del Ministerio de Cultura. Tercero, incorporar en las instituciones públicas a personas especializadas en la gestión cultural. Las personas que trabajen en el ámbito cultural deben ser los mismos actores de la cadena productiva del libro para garantizar el éxito de cualquier plan o proyecto. Finalmente, exigimos la implementación de los planes municipales del libro y la lectura elaborados bajo el marco de la Meta 6 del Plan de Incentivos. Exigimos la elaboración de un plan regional del libro y la lectura y la dotación de recursos públicos para este fin. Exigimos la modernización de las bibliotecas y los nuevos medios digitales y la creación de fondos editoriales en las entidades públicas. Que no nos digan que no hay plata para libros, pues sabemos que dinero es lo que sí tienen las entidades públicas y no saben ni cómo gastarlo. Todos estos encuentros y audiencias como el de hoy deben corroborar la necesidad de un proyecto nacional de cultura, pero no hecho a escondidas como ha venido sucediendo. Estas sesiones, audiencias y demás reuniones burocráticas no servirán de nada sin un proyecto nacional firmado por la sociedad civil organizada. Una sociedad que lee, informada y culta será el primer punto de partida para creer en un país democrático y sin corrupción. Muchas gracias. Invitamos al señor Ernesto Mesa Tica, docente de la institución educativa pública Japán de Sicuani, Canchis, Cusco. Señora congresista Paloma Noceda, de igual manera, señor ministro, señores congresistas presentes, pueblo que nos está escuchando. Me extraña que se me nombre bajo esa condición porque soy el dirigente regional del SUTER de todos los maestros, colegas, aparte de ser maestro, y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Colega, discúlpeme, señora congresista, voy a permitir que... Bueno, nosotros hemos venido a traer una propuesta de los maestros, no venimos a traer una propuesta de un partido político. Señora congresista Paloma Noceda, queremos dirigirnos en esta oportunidad a usted y decirle gracias por habernos dado este espacio. Sí, por favor, pedimos a la sala guardar el orden para poder escuchar al señor Mesa Tica. Por favor, puede continuar. Por favor, pedimos silencio para poder continuar con la sesión. Muchas gracias. Bien, gracias, congresista. Quiero dirigirme en esta oportunidad, señora Paloma Noceda, para manifestar que aquí los maestros, estoy seguro, del Cusco y del Perú, tenemos muchísimas necesidades que debe de resolverlo principalmente el Congreso. Ayer hemos estado con el ministro de Educación conversando este tema y le pedíamos al ministro, pero nos damos cuenta que no está la resolución del problema en el Ministerio de Educación, sino está en el Congreso. En ese sentido, señora congresista, presidente de la Comisión de Educación, voy a exponer lo siguiente. Solicitamos que se modifique el artículo 63 de la Ley de Reforma Magisterial, que está referido al CTS. No es posible que a nosotros, a los maestros, que damos toda nuestra vida, se nos calcule el CTS con el 14%.
mientras que en todos los sectores se les calcula con el 100%. Un ejemplo simple, le digo, un señor policía que trabaja, termina, se retira con un sueldo de 5.000, al cabo de su trabajo se recibe multiplicado por 30, más de 150.000 soles. El maestro, en el mejor de los casos, de la primera escala va a recibir 6.000 soles, el maestro de la octava escala recibirá 8.000 soles, luego de haber dado tanto trabajo para nuestro pueblo. Pedimos esa equidad, señora congresista. De igual manera, lo pedimos de que este no sea con el 14%, sino debe de ser con el 100%, tal como será en todos los sectores. También pedimos algo muy importante. El Ministerio de Educación, con la resolución ministerial 470, se había comprometido en presentar un proyecto de ley donde a los maestros se nos tenga que jubilar anticipadamente a los 55 años de edad. No es lo mismo trabajar con niños menores de edad que trabajar con mayores, con personas ya jóvenes y adultos. Por eso planteamos de que debe de salir este proyecto, porque habemos muchos maestros que a este momento, con la edad que tenemos, ya hemos cumplido más de 30, 31, 32, 33 años de servicio y aún vamos a seguir aportando. Vamos a seguir trabajando, pero hay muchos maestros que también quieren ya dar parte de su vida en su propia familia. Hace tiempo no hemos tenido eso, los maestros principalmente de aula somos los que más padecemos estas circunstancias. Quisiéramos que otro proyecto se tangibilice con respecto a la especialización de los maestros de instituciones educativas de centros de educación básica especial. En este momento hay un proyecto en el Congreso y hasta este momento todavía no se está dando vigencia. Queremos los maestros seguir especializándonos, pero si hay una ley vamos a estar en el mejor de los caminos. En este momento hay dificultades para poderse contratar a un maestro en esas condiciones. Aquí quiero poner un énfasis, señora presidenta. Quisiéramos los maestros que al cumplir nuestra labor efectiva, luego de haber trabajado más de 35, 40 años de servicio, el maestro cesante sea digno de respeto, tenga algo de calidad de vida y no como a este momento. No es justo, no es posible que nuestros maestros reciban una pensión, y no es falso lo que le manifiesto, de 320 nuevos soles. Después de haber dado tanto tiempo para el Perú, para nuestro pueblo, se le manda a terminar de morir con una pensión de 320 nuevos soles. Mientras que otros sectores, la mayoría de los sectores, sí recibe una pensión decorosa. Ni qué hablar ya de los ministerios, ni qué hablar de otros sectores donde ahí sería muy importante de que también tenga que haber equidad, y el Congreso está para legislar en equidad para el pueblo. En ese minuto que me da, señora presidenta, voy a manifestar también que es hora de que ustedes tienen un proyecto multipartidario para incorporar a nuestros maestros interinos que con título pedagógico han sido sacados de la labor docente. Quisiéramos que este proyecto se tenga que hacer efectivo ya, porque es un proyecto que se ha presentado multipartidariamente. Al mismo tiempo, en ese mismo proyecto están nuestros colegas directores de instituciones educativas, subdirectores, que ellos también han sufrido un abuso de autoridad y se les ha retirado este cargo. Está en vuestras manos, señores congresistas, de que ustedes puedan dar un verdadero cambio, que haya equidad en el pueblo. La equidad tiene que partir por esa justicia que deseamos todos nosotros, que lo requerimos. Y quiero decirle que el maestro no puede seguir siendo avasallado,
no puede seguir siendo explotado, mucho menos puede finalmente terminar en morir y olvidado por el pueblo. Nosotros, los maestros, les hemos formado a todos ustedes que hoy día están dirigiendo nuestro país y quisiéramos que nos den esa misma retribución. Termino diciendo, señora congresista, que tenemos muchos puntos para poder reclamar, pero ya están encaminados. Pedimos que el ministro, con esa amabilidad que ha tenido ayer, también nos siga recibiéndonos en el espacio donde corresponda. Y finalmente decirle, señora congresista, que cuando se traten de problemas netamente del magisterio, seamos nosotros los portavoces los que vayamos a plantear aspectos netamente de reivindicación y al mismo tiempo de educación y transformación de nuestra educación del Perú, que eso es lo que esperamos. Quisiéramos hacerlo así y no quisiéramos nosotros. Hemos marcado la diferencia del Cusco. Tenemos una dirigencia no partidarizada, sino una auténtica en elecciones universales y no en sendos congresos que no han servido para nada y a este momento tanto daño han hecho al magisterio. 40 años de fracaso y el Perú ha empezado a cambiar desde aquí en adelante. Muchísimas gracias. Invitamos a la señora Emilia Andía Conza, presidenta de la PAFA de la institución educativa Clorinda Mato de Turner del Cusco. Un segundo, quiero... Un momento, por favor. Antes de continuar, solamente quiero hacer una pequeña aclaración. Acá no todo depende del legislativo, depende del Poder Ejecutivo y del Legislativo también.